Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento en que nosotros vamos comunicando la palabra de Dios, vamos hablando y vamos conociendo lo que el Señor, ¿verdad?, nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros y entendamos bien lo que significa entonces el Nuevo Testamento, sobre todo desde esta teología que ahora estamos desarrollando, que es la teología de San Mateo. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Nosotros habíamos llegado al capítulo 13. En el capítulo 13 de San Mateo se nos presenta el discurso de las parábolas. Nosotros presentamos aquí, decíamos que las parábolas como tal nos están presentando como esas imágenes esenciales de cómo trabaja la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios entendida como la presencia del Cristo en medio de nosotros. Entonces son ejemplos concretos de una respuesta del hombre. Atención, es la respuesta nuestra para tomar una decisión por Jesucristo. Nosotros estamos en esta tercera sección del Evangelio de San Mateo. Y la tercera sección del Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 11:2 hasta el 16:20, nos está hablando de ¿me decido o no me decido por Jesucristo? ¿Pero en qué sentido? Uno se decide por la palabra, por la predicación de Jesús. Y eso nosotros hemos mirado. Del capítulo 4, al final del 4, 5, 6, 7, 8, principalmente se centra a través de estos pasajes, el 9 y el 10 también, pero el 10 ya como un misionar, ¿verdad?, de todo lo que el Señor nos presenta. Pero el caracú está en esas bienaventuranzas, 7, 8, 9, ¿verdad? 5, 6.
Todos estos entonces son elementos que nos pone así el Señor a disposición y dice, bueno, este es mi producto. Ustedes quieren ser o no ser cristianos, ¿verdad? Y ahora entonces, desde el 11:12 en adelante hasta el 16:20, va a tener que ser la respuesta que da el hombre a la palabra de Dios. Y por eso estábamos diciendo que en este capítulo 13 se nos presenta la posibilidad de, mirando las parábolas, porque las parábolas son cuentos, son narraciones muy interesantes, que se hace como una analogía con la vida del hombre. Esa analogía quiere decir entonces esa comparación y se dice, bueno, tu vida es como esa semillita que cae al costado del camino, que cae allí entre piedras, que cae allí entre espinos o que cae allí en tierra buena. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ante esta situación, como vos te encontrás ante la propuesta del Señor, entonces viene la decisión. Por eso este tercer lugar en que nosotros encontramos esta tercera sesión del Evangelio de San Mateo nos está hablando exclusivamente entonces de una toma de decisión del cristiano. Entonces, vamos a ir mirando un poquitito más. Las parábolas verdaderamente reflejan, decíamos nosotros anteriormente, el valor del reino. Reflejan el valor del reino, porque se va a decidir nada, lleva. Entonces, te presenta aquí la parábola y te está diciendo, bueno, esto es el valor, esto es lo que cuesta. Como nosotros cuando vamos a comprar un producto, nos vamos, miramos y decimos, bueno, este vehículo cuesta tantos $1000, entonces diré mañana, ¿vale la pena o no vale la pena? Las parábolas, de cierta manera, es entonces ese demo, ¿verdad? Como que te está presentando en miniatura y te está diciendo, esta es la realidad. Esta es la consecuencia que vas a vivir en la medida en que vos te decidís por la palabra del Señor. En la medida en que vos asumís la propuesta del Señor, vas a vivir de esta manera. El reino es fuerte, pero nunca viene solo. Exige decisión de nuestra parte. Es como perla, un gran tesoro que ofrece y que nosotros encontramos. Por eso decíamos, es una decisión aquí. Al comprarla es necesario darlo todo, vender lo que tenemos y arriesgarnos. Era otro de los elementos que hemos reflexionado anteriormente, ¿verdad? Sí o sí nosotros tenemos que lanzarnos aquí, tenemos que decidirnos y decir, bueno, yo voy a tener que dar un paso hacia adelante. Voy a tener que dejar muchas cosas. Hacíamos también la comparación con San Juan, ¿verdad? Porque San Juan te hace la comparación de la vid, la uva, ¿verdad? El viñedo. Dice, mi padre es el viñador que de vez en cuando tiene que podar. Ahí está. Esa es la exigencia. Tengo que vender todo, tengo que deshacerme de muchas cosas y hacer esa decisión. Tercera sección de Mateo. Tomar una decisión ante las propuestas dadas por el Señor. Las parábolas nos valen, pues alumbran el hecho radical, la división que surge en torno al Cristo. Entonces, las parábolas siempre están alumbrando, están diciendo, están contando, están mostrando, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el valor del reino. Están mostrando el valor de lo que el Señor nos está ofreciendo. Es decir, anteriormente nosotros reflexionábamos, era cuando comenzábamos, pero decíamos, ¿quién es el interlocutor? ¿Con quién nosotros estamos hablando? ¿Quién es el que nos propone? Primero nos preguntábamos, ¿quién es el que nos trae la propuesta? Por eso nuestra pregunta inicial, ya desde el capítulo 11, versículo 2, era, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? Primero tenemos que estar seguros de qué marca. Ese vino no es falsificado, ¿verdad? Eres tú verdaderamente. Entonces ya ella, ya por andu, ya se miran de producto va ciertos y nada, ¿entendiste? Entonces ahora, sin embargo, ya estamos mirando el valor. Las parábolas verdaderamente a nosotros nos están mostrando su valor. Alumbran el hecho radical, es decir, lo esencial, lo fundamental para una toma de decisión del hombre. Cuando te está mostrando, o sea, que dónde, a través de una parábola, a través de un ejemplo, a través de esa semillita, ¿cuál será tu respuesta? ¿Qué consecuencias tendrá? Y claro, fíjate lo que te está diciendo cuando el sembrador va y tira las semillas.
Entonces, mejor demostración que esto, no sé si podemos buscar otro, ¿verdad? Es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Es algo paragónico para nosotros, porque dice el sembrador tiró su semilla, que es la palabra. Y ahora, vamos a ver, te presenta aquí 4 estilos o 4 terrenos posibles donde cae la semilla. A ver, ahí te mandé. ¿Vos qué terreno sos? Sos un terreno superficial donde vienen los pajaritos y llevan la semilla y no va a crecer nada, consecuencia. O sea, evidente, no hace falta hacer mucha filosofía. Se cayó ahí entre piedras y claro, vos sabés qué pasa con las piedras. Crecen chiquititos, salen, se secan enseguida, no tienen cómo alimentarse. Entre espinos, los espinos le ahogan las plantas y entonces se sale esa plantita, pero después no puede seguir. Tierra buena, bueno. Así entonces las parábolas verdaderamente valen para mostrarnos consecuencias del reino en la medida en que nos decidimos por la palabra. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Papa ha continuado su ciclo de catequesis sobre la oración. Esta semana ha explicado en qué consiste la oración contemplativa. Ha dicho que no es un modo de hacer las cosas, sino un modo de ser, pues es dejarse mirar por Dios. Tutto nasce da lì, da un cuore che si sente guardato con amore. Allora la realtà viene contemplata con occhi diversi. Non servono tante parole. Basta uno sguardo, basta essere convinti che la nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare. El Papa lamentó que algunos autores espirituales presenten la contemplación como opuesta a la acción. Dice que es un error porque en la vida de Cristo no se contraponen. Eso sí, es algo que se debe cultivar. Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús, que allí los espera y contémplenlo con los ojos de la fe y con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Francisco recordó que durante mayo en Polonia existe la costumbre de detenerse a rezar ante una imagen de la Virgen María. También invitó a rezar en el Maratón Global de Rosarios para pedir el fin del coronavirus. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. San Mateo, que es excepcional verdaderamente en su presentación. San Mateo nos da a conocer y nos va mostrando cómo Jesús, dice, ofrece todo el evangelio que trae consigo mismo. Y ahora nos está llamando desde este capítulo 13, a través de las parábolas, a tomar una decisión. Nos da un demo, decíamos nosotros. Demo, ese cortometraje. ¿Cuáles serían las consecuencias en la medida en que nosotros nos decidimos totalmente por Jesucristo? Los creyentes ven y alcanzan a entender lo que se dice. Los creyentes ven y alcanzan a entender, es decir, a comprender lo que se está diciendo, lo que se está presentando. ¿Por qué? Porque es una explicación tan sencilla. La pea no entendemos, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. Más claro que esto solamente el agua y la gente. Las parábolas son súper sencillas, justamente porque uno ve y entiende lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo se explica la decisión? Es decir, ¿cómo es que se explica ese corte? El aceptar o rechazar en el fondo es un don del Padre. Vamos a mirar un poco en el capítulo 13, versículo 11. Nos dice, Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, esta es una decisión del Padre. Esa decisión que hoy tenés aquí en tus manos para tomar esa decisión de parte del Señor. Eso depende de vos. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Cómo lo que vos querés? ¿Cómo vos entonces harías ese paso tan importante, verdad? Y eso es esencial, eso es fundamental, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros por eso estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se explica esta decisión? El aceptar o rechazar en el fondo es un don del Padre. Es Dios el que nos regala. 16. Felices, dice, en cambio, los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces es una decisión total del Padre. Este es el tiempo. Esto en griego se dice el kairos, es decir, el tiempo oportuno. Koanga, hako ave, peñan de yara omoi, penetin omoi, na ave omoi baitemani. ¿Cómo nosotros decidimos? ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Qué paso estamos dando? La peñan de yaya cuano, o peñan de tu shaya caguada, lleva peñan de yara y pota, o pearelo y cuameñan de continuamente. Va a depender de nosotros. Es una decisión del Padre, pero la decisión del Padre, ¿saben qué es? Es siempre entonces la propuesta. Es la propuesta. Por eso dice, todo esto, tantos han deseado, ustedes por fin lo están teniendo. Esto fue promesa, esto es lo que ellos estaban anhelando. Tantos profetas, dice, tantos profetas lo desearon. Justos también desearon ver lo que ustedes ven. Y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y entonces es una forma, ¿verdad?, directa de decirle, bueno, ánimo, fortalecerse muchachos, vamos a dar un paso importante, vamos a comprometernos seriamente entonces, ¿verdad? Bueno, y entonces
Así entendemos que esta decisión, es decir, siempre se va a dar de acuerdo a cómo nosotros respondemos. Y por eso que en esta sesión nos está llamando y nos está diciendo, bueno, este es tu tiempo. Y en este tiempo sos vos el que tenés que decidir. Dajemos a de yara la oyapota anderes el andere yapobana. Ni que es una estilo protestante ya lleva. Que solamente como que esperan todo de afuera. Él te va a convertir, sí, está bien, la gracia de Dios. No, pero nada, ve y pon ande. Aquí está, Dios te ofrece ¿Y cuando me dónde? Nada, ve muy bien de pobre. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, obras, queridos amigos, se tienen que ver. Oye, ya, vean y toquen, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, que no soy un fantasma, no soy un espíritu, sino que aquí estoy presente. Que tus amuelas en la peyauca, oye, shana, oye, pocuana. Esto sí que es cristianismo. Esto sí que es vida de comunidad. Esto es un encuentro personal entonces con el Señor. Así se cumple la escritura vieja que nos habla de los ciegos que endurecen su propio corazón y ya no entienden. Ya no entienden. Capítulo, entonces siempre desde el versículo 14. Dice, y así se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados los oídos, han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos, cómo es aquí esta situación que se está presentando? Entonces nosotros tenemos que apuntar, ¿verdad?, hacia algo lindo, tenemos que apuntar hacia esa toma de decisión, porque eso sí que está en nuestras manos. Esa actitud va a ser una actitud de respuesta, pero nuestra, a la propuesta del Evangelio. Y ya nos dimos cuenta que la propuesta del Evangelio de Jesús no es un caramelito, no es dulce de leche. Incluso nos pide y nos dice, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos. Y es lo más difícil, ¿verdad?, que nosotros podemos entender. Así se cumple la escritura vieja. Decíamos que no nos habla de los ciegos que endurecen su propio corazón. Como dice, ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, cómo nosotros entonces nos vamos encaminando y cómo nosotros vamos conociendo cada vez más lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos regala. Estamos mirando este capítulo 13 de San Mateo, donde encontramos las parábolas
como ese llamado y esa demostración, también decíamos, de lo que es consecuencia de una asunción de las propuestas del Señor. Y entonces es un llamado a una decisión total por el Señor. Estamos en la sección de la decisión, toma de decisión ante el Evangelio de Jesús. Hoy cuando eñande o muy peñan de pope, peñan de ni bube y ahí la gente, opea ñan de pope de moiga tu hanguaishala ya es sí Señor, me adhiero verdaderamente y quiero vivir y quiero ser un auténtico cristiano. Vamos a seguir un poquitito más con nuestra reflexión sobre esta linda teología del Evangelio de San Mateo. Decíamos nosotros, se cumple la escritura vieja que nos habla de los ciegos que endurecen su propio corazón y ya no entienden. Y esta pues es la realidad de la comunidad ad extra, decíamos nosotros, que después luego apostatan, es decir, se vuelven sectarios. Todo lo que significa secta normalmente son aquellos que están apostatando del grupo de la comunidad, donde ellos se desgajan de lo central, de lo principal, y donde simplemente se centran, ¿verdad?, en sus propias ideas, en sus propios intereses. Y en ese sentido tenemos de todo, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las ideas que vos quieras pensarlo, ¿verdad? Hay de todo. Incluso hay algunos que le presentan a un Jesús extraterrestre, por ejemplo, un Jesús extraterrestre. O sea, eso está negando directamente la encarnación. Y esos son problemas que ya existían en la primera comunidad cristiana también, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que mirar. Después ya estaba también la simonía. Y yo les puedo decir que hoy en día esa cuestión del diezmo, como se quiere presentar, ¿verdad?, sobre todo las sectas, etcétera, etcétera, eso se llama simonía. Ese es un pecado enorme, ¿verdad?, que el hecho de los apóstoles ya también. Simonía viene de Simón, el mago, ¿verdad?, que él quiso comprar el poder de los apóstoles. Véndanme, díganme cuál es la técnica, cómo tengo que hacer para yo ganar dinero a través entonces de estas predicaciones, de estos milagros, de esto que se vuelve taumaturgo. Entonces yo quiero ser un taumaturgo y a través de esto hacerme un poco de platita, upeaina, opea la simonía. Simonía dice, dejó la plata a piperi, derejeca la plata ante la ripotá. Pero sobre todo vendiendo las cosas religiosas, vendiendo entonces el poder de Dios, vendiendo todo lo que significa entonces a través del diezmo, a través de esas cosas. Tiene que ser, ustedes saben que la cuestión de la elemosina, limosna en el Antiguo Testamento, la limosna nunca te dijo, ¿verdad?, tanto que esto o que aquello, ¿verdad?, sino que la limosna siempre significó esa voluntad, o mejor dicho, ese entendimiento, o mejor aún, esa conciencia que tiene que tener cada seguidor del Señor. Y entonces, en la medida en que nosotros somos conscientes, entonces nosotros damos verdaderamente lo que vemos conveniente y necesario. Y entonces, ¿y el diezmo cómo surge? Y el diezmo surge justamente como una obligación a nivel comunitario. Escuchen, el diezmo es para el nivel comunitario. Es lo que nosotros hoy en día le llamamos el pago del IVA. El IVA mismo, ahora nosotros aquí luego medio más o menos coincide, ¿verdad? Más o menos coincide, un 10%. Pero ¿cuál es la función del IVA? A ver, Maraña llame la IVA. Y justamente eso tiene que estar, esa plata tiene que estar al servicio de la comunidad. O sea, te tiene que dar después los beneficios. Esa plata después tendría, en nuestro caso, tendría que volver de nuevo al grupo, a la comunidad, para los servicios públicos, ¿entienden? Para pagar tu alumbrado público, para pagar la basura, para pagar la electricidad, para que exista en síntesis movimiento de los bienes. Operar con la y entonces como una obligación en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La cuestión del IVA. En ese sentido, sería entonces el diezmo. También a nivel religioso, porque todos teníamos que encargarnos. Pero recuerden que cuando eso estaba, Estado, el poder, ¿verdad?, el poder
tanto de la iglesia como el poder, o mejor dicho, en ese tiempo era del templo, ¿verdad? Del templo de los judíos, del judaísmo, el templo como tal, donde se recibían el diezmo, pero en función siempre que después eso vuelva, porque también ellos tenían el poder político, ¿entienden? O sea que ahí se recibía todos los dos elementos. Hoy en día nosotros tenemos totalmente apartado. Entonces, si nosotros hemos separado totalmente lo político, en lo político va la cuestión organizativa de nuestra comunidad económicamente. Jaipurubaín tengo allá. Pediesmo molojo alguna vez en vez de ir de nuevo a la comunidad y que vuelva de nuevo en torno a la comunidad, en las rutas, en las calles, en las veredas, en los asfaltos, en la educación, en la salud. Me hago hina la yapaga vaena, upeana, hina, guau, yande yapopea, upeana, guau. Pero después no sabemos dónde va, ¿verdad? Porque no hay mejora. Te va por una calle y esos valles continúan hace un año y están lo mismo y cada vez más grandes, ¿verdad? Y si viene una lluvia, peor. Aupei, oye por Uruguay, Ulande iba, Grepuicue, oye muy pesante, ¿eh? En Paraguay me dijeron que es el único lugar donde nosotros al asfalto le llenamos con tierra. Es interesante, interesante. O sea, se cubre, ¿verdad? Y eso sucedió y yo soy testigo, porque soy concesionero. Y esa ruta que va de Concepción, Puerto Militar, ¿verdad? Que va hasta Pozo Colorado, donde bebereo, a bebé Pichague. Y cuál bebé, entonces, como ya pibe, con tierra. El asfalto, un poco de asfalto, porque orajaba la o lo que sea, orajaba la. Y entonces quedaban los baches. Entonces llenaban con un poco de pedregullo. Entonces el bache llenado con pedregullo. Ahora ñande, pues usted vende lo ñande creativo allá, ñande creativo. Pero ñande monda formal. Veala en síntesis la llana, porque la creativo me hago y pone allí un baile ñande creativo, no allá. Pero cuando va contra la justicia y cuando va contra el derecho del hombre, me parece que estamos bastante mal, ¿verdad? Moralmente hablando, por lo menos. Bueno, entonces, eso es aquí lo que le está diciendo, ¿verdad? La teología de Mateo insiste mucho. Aquí vemos el ejemplo, aquí vemos y decimos, en la medida en que nosotros nos decidimos por Jesús, en la medida en que nosotros verdaderamente somos cristianos, eso se tiene que ver. Oye, ya, hablando de ya y no, entonces la tapananariete. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ñande yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos.
conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado.
El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. El Señor le abrió el corazón, nos dice la palabra del Señor. Hoy lleva peña de corazón. Entender, saber, comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos embarcamos a Tróade, llegamos rápidamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, colonia romana. Nos quedamos unos días en aquella ciudad. Un sábado salimos por la puerta de la ciudad a la ribera de un río, donde pensábamos que habría un lugar para rezar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, comerciante en púrpura, en Tiatira y persona devota. El Señor le abrió el corazón para que prestara atención al discurso de Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos rogaba: si me tienen por creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Y les insistía. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante es esta palabra del Señor. Nos invita, ¿verdad?, una vez más a nosotros, antes que nada, a reconocer la acción y la fuerza de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Aquí Pablo entonces actúa. Todo lo que él recibe entonces es por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces ellos van allí donde el Espíritu les va empujando. En esta oportunidad ellos se van a un lugar, a la ribera del río. Hoy veo en Boyama. Haupebe maesha papeñan de Yara ojeno en Yerishuecuara. Esa gente que estaba ahí entonces haciendo sus cositas, ¿verdad? Nos pusimos a conversar con unas mujeres y le encuentran a esta que se llama Lidia. Pero fíjense lo que dice también. El Señor le abrió el corazón para que prestara atención al discurso de Pablo. Aquí es viceversa, queridos hermanos. Dios que nos empuja para anunciar su reino y al mismo tiempo es la fuerza y la gracia de Dios que también abre. Peña de corazón, peña de ña, peña de apetu uya y cuami hanguay shamba epala ñande yara o yerure ñande hamba eisha pa ñande yayapo vaina abey. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
yo oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Presente, yo oculto en el pan. Presente, yo oculto en el pan. Tu presencia es real, tu presencia es real. Jesús, te adoramos, pan bajado del cielo, te alabamos. Jesús, tu cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar. Presente, yo oculto en el pan. Presente, yo oculto en el pan. Tu presencia es real. Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo, mirando las parábolas que nos están enseñando directamente a modo de ejemplo, pero nosotros utilizamos la palabra un poco más difícil, analogía. Analogía. Quiere decir entonces comparación, comparamos. Esto es análogo, esto es más o menos semejante. Así como sucede esto, así también sucede en tu vida. Así como sucede con la semillita que vos tirás entre las piedras, cerca del camino, entre las espinas o en buena tierra, así como sucede con la semillita, también sucede en tu vida. También vos tenés un corazón de piedra, o tenés un corazón de espinas, o tenés un corazón fértil, o tenés un corazón superficial, ¿verdad? Upeala dice la analogía, es comparar. A través de las parábolas, entonces enseguida, inteligente, pauca, es decir, al buen entendedor, pocas palabras. Derecha, derejendu, ande enseguida, bueno, va eisha guava la seconazo, va eisha guañeaba la serecoai. Entonces, esa es la comparación maravillosa, ¿verdad? Y bueno, todo estamos hablando de las parábolas, al mismo tiempo, efecto de la propia actitud de cada uno. Porque ahora pues estamos hablando de la decisión del hombre. Cuando vos te das cuenta, cuando alguien te lanzó esa propuesta de la parábola, cada uno, como dice Jesús, el que tenga oídos que oiga de Jesús. Esa es una expresión para decir, deiko oregendura de la seape, deiko oremoingebe apetuue, andeigo bebere esa pona, hareye esa pea, hareya pojina, hareya potajina peoye ande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Es entonces el efecto de la propia actitud de cada uno. Es la respuesta que se ofrece a la palabra de la siembra. Es entonces la respuesta que se ofrece a la palabra de la siembra. Vamos a ver, en el versículo 13 justamente nos dice eso, ¿verdad? Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos tan duros, quiere decir que no estamos asumiendo lo que el Señor nos está regalando. Y por lo tanto, si es esta nuestra situación, queridos amigos, evidentemente que no vamos a entender, no vamos a oír, no vamos a asumir nada de lo que el Señor justamente nos está ofreciendo. Entonces, por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos, tenemos que entender bien lo que el Señor nos está queriendo decir y nos está queriendo regalar, ¿verdad? Esto es lo esencial. Y para eso entonces la parábola, y nosotros decimos que es verdaderamente una analogía. Ahora, esto vendrá a manifestarse de una forma simple y magistral en el comentario alegórico de la parábola también que tenemos y que es la parábola del sembrador. Esta es la mejor manera, ¿verdad?, de presentarlo, en una forma de alegoría. En la alegoría es lo mismo también, ¿verdad? O sea, te estoy hablando a través de imágenes, te estoy hablando a través de una narración, de un cuento, de una fábula, de un mito, pero eso entonces se refiere a qué cosa. Y yo lo tengo que aplicar a qué cosa, a mi propia vida. Y por eso cuando nosotros estamos hablando de la parábola del sembrador, nosotros estamos diciendo que Dios es el que siembra, el que lanza la semilla. Y entonces la alegoría es que vos seas como ese camino, entonces que la siembra cae simplemente al costado del camino, porque doy que peneñe ame. Entonces no le estás dando oportunidad, queda superficial. Eso quiere decir a la vera del camino. Ya es ahí ya lleva. O sirpa, doy que indere bala, ya es ahí. Bueno, todos estos elementos son importantes. Eso es la primera imagen de la parábola del sembrador. La segunda es aquella que tiene el corazón duro, la piedra. Ubebe ateku amañaña tendea ella hendú va para lo yerurea hope amaña y más o menos. Amaña pero dice que crece. Pero como no tiene profundidad, no está preparado y no tiene ese deseo de crecer, evidentemente que después dice se va entonces secando de nuevo esa plantita que salió de entre las piedras. Porque tiene un poquitito de tierra, ¿verdad? Pero el asunto es que ando de hoy vamos a la ocaruta. Se volvió superficial. Es difícil de penetrar el corazón del hombre. Y después tenemos el tercero, que son las espinas. Eso nosotros sabemos. Esto sí que es dejarse sofocar. Y de lo esencial y el fundamental, que es la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, nos olvidamos. Es decir, ese Dios que se nos ofrece, ese Dios que está con nosotros, sin embargo, no tiene cabida en nuestro corazón. Ese es el que se deja influenciar, que se deja ahogar entonces por tantas cosas del mundo. Y así entonces, queridos amigos, nosotros vamos viendo, ¿verdad? Y vamos entendiendo que la alegoría de esta parábola del sembrador nos está diciendo y nos está preguntando: Baishaguay con de la neñi aina, Baishaguay con asoy con la de Ebrecoa, Baishaguay apusala Ebrecoa argendú, hareyapo, taicoregendú, hopende yapo imba ebe, taicoregendú, hareyapo abeibeñan de yaro yeru haishande, ¿verdad? Entonces, por eso estábamos diciendo de una manera simple, tan sencilla, como te presenta, cómo uno puede acoger, porque aquí es una respuesta, decíamos. Esta respuesta que significa para nosotros adherirnos a la propuesta del Señor. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir todavía reflexionando este capítulo 13 maravilloso que nos habla de las parábolas en general. Yayapoina BDI, Aguasuya de verdad, de todo lo que significa la parábola como tal. ¿Cuál es el objetivo de la parábola como tal? Es llevarnos sobre todo a la decisión, mirando esas analogías y esas comparaciones que al final de cuentas son nuestra propia vida. Y ahora nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, que les mantenga siempre en el amor y en la fidelidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas.